analizar un poco más a fondo la crisis que vive Venezuela en estos momentos y para eso me acompaña Carlos Sánchez Berzaín. Él es politólogo, exministro de Defensa de Bolivia y director del Instituto Interamericano por la Democracia. Bienvenido, Carlos, un placer tenerte esta mañana, te hicimos madrugar. No, encantado, buen día, con mucho gusto. ¿Qué está pasando con la oposición en Venezuela? Esa es mi primera pregunta, porque hace tiempo que da la impresión de que no todos estuvieran en la misma página, por decir lo menos. Y ahora resulta que hay una minoría opositora que firma un acuerdo para participar en una mesa de diálogo con Nicolás Maduro. ¿Cuál es la estrategia si es que la hay? Bueno, hay que mirar el panorama completo y para mirar el panorama completo hay que mirar el tema a partir de los autores de la situación y después de las víctimas. Los autores de la situación es esto que se llama una dictadura del castrochavismo, la alianza entre Chávez y Castro que se hace el 99 y que ha resultado en 20 años en los cuales Venezuela ha sido entregada al castrismo, es una colonia cubana, está técnicamente ocupada por Cuba, tiene un dictador que sigue todos los parámetros de esa metodología y en ese marco hay una oposición que desde hace años lucha por tratar de recuperar la libertad y la democracia. Esa oposición ha llevado a la dictadura de Nicolás Maduro una situación de extrema crisis en enero de este año, porque casi 60 países del mundo reconocen un presidente transitorio, un presidente encargado, que es Juan Guaidó. Entonces, para defenderse de esto, la dictadura de Maduro ha puesto en marcha una serie de elementos estratégicos que tienen que ver primero con retener el poder a toda costa, segundo con conspirar y deteriorar a la gente que lo señala como una dictadura a nivel internacional y a nivel interno. Así estamos viendo la conspiración contra Colombia, la que sucede en el Perú, en el Brasil, en la propia Argentina. Estados Unidos no está al margen de esa presión, o sea, atacar las democracias y a los demócratas del mundo con mecanismos de conspiración y con mecanismos de asesinato de reputación. Tercero, politizar sus acciones y cuarto, negociar. Y en esa dinámica lo que estamos viendo en Venezuela es una de las características de las dictaduras de crimen organizado del castrochavismo, que abarcan a Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Y esa característica es el formar oposiciones funcionales. ¿Qué quiere decir una oposición funcional? Es una oposición de mentira. Es un grupo de gente que puede haber empezado siendo oposición, pero que termina apretada por el régimen y enmarcada en el espacio que el régimen le quiere dar para legitimarse nada más. Y esos son los opositores que han hecho acuerdos, entre comillas, con el régimen dictatorial venezolano, que no son opositores, son cómplices del régimen y así hay que señalarlos. Carlos, escribiste un artículo hace unos meses muy interesante titulado Liberen a Guaidó, en el que explicas por qué es la misma oposición la que no permite actuar y sobre todo tomar decisiones como un jefe de Estado. ¿Por qué? Guaidó es designado, es nombrado presidente encargado en enero. Y de inmediato la Asamblea Nacional, donde la mayoría es una suma de partidos políticos que han formado la MUD, un movimiento de unidad muy importante, hace un estatuto para la transición a la democracia. En el estatuto pone una hoja de ruta, una agenda. Dice que primero tiene que cesar la usurpación, después harán un gobierno de transición y tercero habrán elecciones libres. Y esa es una agenda tramposa. Para que cese la usurpación, primero tienen que tener un gobierno de transición. Y lo que en verdad hacen con eso es maniatar a Guaidó para que no ejerza la función de presidente. Ayer mismo he visto a Mujica aquí en las ondas de CNN decir que ellos nunca han reconocido a Guaidó. Claro, porque si Guaidó ejerce como presidente, ¿qué es lo que debió hacer desde enero? Nombrar un vicepresidente, formar gabinete, dar órdenes a las Fuerzas Armadas, actuar como la cabeza del sistema internacional, el jefe de las relaciones internacionales, claro, que es lo que no porque está eso es un presidente, comandante en jefe, eso es un presidente, dirigir, o sea, tomar control del poder y desplazar a la dictadura. La gente que se lo impide es la propia gente de la Asamblea, que se dice de oposición, porque si a Guaidó le va demasiado bien, esa gente puede verse políticamente perjudicada. Lo que está pasando con la oposición venezolana es que lamentablemente están tratando de distribuirse el poder antes de rescatarlo. Y por eso propuse en otro artículo que Guaidó debería formar un gobierno de liberación de Venezuela,
que él debería dirigir un gobierno hasta el momento en que cese la usurpación y que toda la gente que participe de ese gobierno se comprometa a no formar parte de la siguiente elección, para que no hayan celos. Claro. Pero el asunto es muy complicado. Muy complejo. Y yo creo que después de casi 9 meses, tanto la dictadura como parte de la oposición está logrando liquidar la imagen de Guaidó en detrimento de la posibilidad de liberar a Venezuela. Totalmente. Ya está activado el TIAR, eso es un punto importante, un punto a favor en todo caso de Juan Guaidó. ¿Cuál debería ser el siguiente paso que debe de tomar la Asamblea? Bueno, dejar que Guaidó gobierne. Guaidó es el presidente encargado y lo que están haciendo hasta ahora es un gobierno de asamblea. Si tú te fijas, Guaidó ha hecho designaciones y ha nombrado comisionados, delegados. En vez de nombrar ministros de Relaciones Exteriores, ha nombrado un delegado para las Relaciones Exteriores. En vez de nombrar un jefe de gabinete, lo ha nombrado a su jefe, que es... Leopoldo López, como jefe de una especie de coordinación, está en la embajada. Leopoldo López a cargo de... Sí, hay ese tipo de designaciones y en esa dinámica deberían ser más claros. Y hay una cosa sobre todo que tiene que hacer la estructura política de Venezuela si quieres recuperar la libertad y la democracia y hacer que cese la usurpación. Tomar iniciativas. No hay iniciativas. Lo del TIAR ha sido un tour de force después de casi 8 o 9 meses de que podían hacerlo. ¿Por qué no hicieron lo del TIAR en enero, cuando tenían más fuerza? Están esperando que se debilite el apoyo popular, el respaldo a Guaidó, la confianza en Guaidó, y están siendo de alguna manera cómplices con el asesinato de la reputación de Guaidó que le está haciendo el castrochavismo. Guaidó, más allá del que le pueda gustar o no gustar a la gente, es el representante para la liberación del pueblo de Venezuela de la usurpación de la dictadura castrochavista. Aprovéchenlo. Y aunque después sea un líder que puede ganar elecciones, Venezuela ya tendrá democracia. La mezquindad política de esa gente a la que vemos ahí tratar de figurar como oposición y haciendo acuerdos de complicidad con la dictadura es lo que no permite liberar a Venezuela, pese al gran apoyo internacional que hay. Un apoyo enorme internacional. Por eso tenemos en el Inter-American Institute precisamente hoy día un foro que se llama Quo Vadis Venezuela, donde hemos invitado a dónde va Venezuela. Hemos invitado a 5 venezolanos notables para que sin debatir digan su visión de a dónde va Venezuela y a ver si podemos generar un proceso de unidad. Carlos, te agradezco muchísimo de verdad estos minutos aquí en Café CNN, sobre todo porque nos has traído pues un análisis muy claro, muy inteligente de lo que está sucediendo en Venezuela. Era Carlos Sánchez Berzaín, él es director del Instituto Interamericano por la Democracia. Muy buenos días y muchas gracias. Gracias, encantado.